Desde que asumió su más reciente mandato, Donald Trump parece querer patear el tablero y cambiar las reglas del juego, afectando en el proceso la vida de básicamente todo el mundo. En este caso, toca uno de los temas de los que solemos hablar en este canal y es el del cine, ya que Trump anuncia un arancel del 100% a las películas producidas fuera de Estados Unidos. En este caso les voy a leer un artículo de BBC Internacional donde abordaremos el tema y por supuesto lo iremos comentando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que impondrá aranceles del 100% a las películas realizadas en países extranjeros a medida que intensifica las disputas comerciales con naciones de todo el mundo. El mandatario dijo que autoriza al Departamento de Comercio y al representante comercial a iniciar el proceso para establecer el impuesto y alegó que la industria cinematográfica de Estados Unidos se encuentra en una fase de decadencia muy rápida. Algo que hay que tener en cuenta es que estudios como por ejemplo Disney o Warner están bastante complicados en sus finanzas, o sea que quizás este sería el detonante. Trump calificó el hecho de que los países ofrezcan incentivos para atraer cineastas y estudios como un esfuerzo concentrado de otras naciones y dijo que, por ende, representa una amenaza a la seguridad nacional. Sus declaraciones pueden suponer un duro golpe para la industria, advirtió un sindicato, donde los cineastas llevan años abandonando Hollywood para buscar destinos como el Reino Unido y Canadá para reducir costos. Trump declaró en su plataforma Truth Social, que es básicamente una copia de X, es, además de todo lo demás, relato y propaganda. Bueno, con respecto a lo de Canadá y a lo del Reino Unido, si algo hay que resaltar es que, por lo menos en los últimos 15 o 20 años, la gran cantidad de producciones, al menos televisivas, se grabaron allá por lo barata que resultan las locaciones, siendo quizás el lugar más visitado Vancouver. Y con respecto al Reino Unido, en el último año, en los últimos 2 años, hubo una quita de impuestos a quienes fueran a grabar ahí. Una quita bastante importante que en producciones que superan los cientos de millones resultan a veces en 50, 60, 70 millones de dólares menos, lo cual es un numerazo. Si queremos hacer un repaso, por ejemplo, tenemos el caso de Marvels, la película del MCU de Disney, que originalmente costaba cerca de 280 millones, según por lo menos se dijo formalmente, y después bajó a cerca de 220, 230, o sea, es mucho dinero, la verdad. Continuamos con el artículo. Queremos películas hechas en Estados Unidos otra vez. Eso fue como siguió el tweet de la red social Trump. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, respondió al anuncio diciendo: estamos en ello. ¿Qué hace que una película sea estadounidense? No queda claro si los aranceles se aplicarían a las películas extranjeras incluidas en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus, así como a las proyectadas en cines, ni cómo se calcularía. Varias películas importantes recientes producidas por estudios estadounidenses se rodaron fuera de los Estados Unidos, como Deadpool y Wolverine, Wicked y Gladiador 2. Bueno, acá es un tema interesante, la verdad, porque básicamente plataformas como por ejemplo Netflix especialmente nutre su catálogo de un montón de producciones de afuera. Si esto por ejemplo también aplicaría a series, tenemos el caso de El Eternauta, serie de la que estuvimos hablando muchísimo en los últimos días, que fue top 2 del mundo. Entonces quizás esto podría terminar creando un impacto en los precios de los streaming. O sea, quizás esto haría que Netflix, Amazon, Disney y demás se vayan al doble. O sea, de alguna forma las productoras van a querer amortizar. Ellos no van a poner la espalda. O sea, va a ir directamente el público. O sea que por un capricho de Donald Trump quizás terminemos pagando el doble todos los servicios de streaming. Christy Bell, directora ejecutiva de la productora Goldfinch, cuestionó cómo funcionarían los aranceles y señaló que la película de gran éxito como Barbie, distribuida por el estudio cinematográfico estadounidense de Warner Bros. Pictures, en realidad se filmó prácticamente en su totalidad en el Reino Unido. Sí, de hecho, los grandes estudios ahora están abriendo filiales allá porque básicamente con esta devolución de impuestos cambia totalmente el esquema de rentabilidad. Aparte, Warner en particular está recontrafundido al punto de que se está hablando de que en cualquier momento se podría vender partida en pedacitos. O sea, mirá si van a desaprovechar una oportunidad como esa. El fundador de la cadena europea de cines Vue, Timothy Richards, se preguntó cómo definiría Trump que una película es estadounidense.
¿Por la procedencia del dinero? ¿Por el guión, el director, el talento, el lugar donde se rodó? Planteó en diálogo con la BBC. También está la incógnita de cómo clasificar un film como película extranjera cuando muchas son coproducciones y a menudo los rodajes son en varios países. Supongo que podrá un porcentaje, o sea, tanto de... No sé, si la película, por ejemplo, es más de por decir cualquier cosa, un 50% grabado afuera, quizás. Supongo que habrá como todo un tema contractual donde darán mucho más detalles. Richards explicó que el costo de rodar en Hollywood ha aumentado significativamente en las últimas décadas, lo que ha llevado a los cineastas a trasladar la producción a lugares que ofrecen cada vez más incentivos fiscales y costos más bajos. Pero no se trata solo de la financiación en sí, añadió. Una de las razones por las que el Reino Unido ha tenido tanto éxito es que contamos con algunos de los equipos de producción y cines más experimentados y calificados del mundo. No voy a poner en duda si esto es verdad o no, pero claramente es la quita del impuesto. Y de hecho, una de las cosas que se decía, por lo menos en canales que comentan de cine, es que en los años anteriores a que el Reino Unido tomara esta decisión, las diferentes productoras fueron rotando entre diferentes estados que tenían los impuestos más bajos, hasta que finalmente esto, o Canadá, terminó siendo lo más rentable. La migración de Hollywood al Reino Unido. Reino Unido ofrece incentivos fiscales a la producción cinematográfica, lo que ha generado inversiones en infraestructura y una industria multimillonaria en el país. Películas de los grandes estudios de Hollywood se han filmado en suelo británico, como Barbie, parte de la franquicia Misión Imposible e incluso producciones de la saga de Star Wars. Ok, entonces ya viene más de 2 años esto. De los 2.100 millones de libras, unos 2.800 millones de dólares, gastados en rodajes de films en el Reino Unido en el 2024, 1.850 millones de libras correspondieron a películas de inversión extranjera, de acuerdo al Instituto Británico de Cine. Eso implicó un crecimiento del 78% respecto al 2023, o sea, fue una recontra inversión. Sí, fue en el 2024, entonces está bien, hace un año que lo están haciendo, más o menos, 1 o 2 años. El sindicato de medios británico BEC2 advirtió que los aranceles podrían asentar un golpe demoledor a la industria y a sus decenas de miles de trabajadores autónomos mientras se recupera de la pandemia y de una reciente desaceleración. La jefa del sindicato, Philippa Childs, declaró a la BBC: el gobierno debe actuar con rapidez para defender este sector vital y apoyar a los trabajadores autónomos que lo impulsan, como una cuestión de interés económico nacional esencial. Reino Unido afirmó estar totalmente comprometido con garantizar que su sector cinematográfico siga prosperando y creando empleo, y que desarrollará un plan para ello. El gobierno de Keir Starmer dijo que además continúan negociaciones con Estados Unidos respecto a los aranceles en general. Bueno, acá hay un tema también, porque está bien, Trump dice películas de Hollywood, jajajaja, pero la verdad es que las taquillas son mundiales. O sea, son films que después van y ocupan tu sala de cine. Entonces, que de repente parte de la torta también se la quieran comer alguno de los países donde la película se proyecta, también está bien. O sea, estamos en un mundo globalizado. Me parece que acá, es otra muestra más de la postura imperialista que tiene Trump en este caso. La competencia de los demás países. En Estados Unidos sigue siendo un importante centro de producción cinematográfico a nivel mundial a pesar de los desafíos, según la firma de investigación de la industria del cine ProdPro. Su informe anual más reciente muestra que el país registró un gasto de producción de 14.540.000 el año pasado, y a pesar de ser una cuantiosa cifra, fue un 26% menos que en el 2022. Eric Degans, crítico de cine de la emisora pública NPR, advirtió que los aranceles de introducirse podrían perjudicar aún más a la industria. Otros países podrían responder imponiendo aranceles a las películas estadounidenses, expresó Degans a la BBC, lo que dificultaría que estas películas obtuvieran ganancias en el extranjero. Esto podría crear una situación en la que los aranceles en Estados Unidos causen más perjuicios que beneficios, añadió. Bueno, acá hay toda una situación que no sé si va a abordar el artículo, que es que la taquilla china, debido a su enorme cantidad de población que tiene, es clave. Hay películas como por ejemplo la de Warcraft que fueron fracasos, pero que se volvieron rentables gracias a que en China, por alguna extraña razón, la gente la fue a ver masivamente. Y hay películas que contaban con la taquilla china, como por ejemplo fue el caso de Black Adam, que finalmente no se le dejó entrar porque aparentemente Pierce Brosnan, quien hacía de Dr. Fate en esa película, habló a favor del Tíbet, que es un territorio en disputa con China. Y el organismo censor de China se enculó, básicamente bloqueó la película y
terminó fracasando simplemente porque no se pudo proyectar en China. O sea, China es un mercado clave. Y si hacen esto, obviamente, sumado a todas las tensiones comerciales que hay con China, se van a quedar sin un montón de plata. La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, que representa a los 5 principales estudios cinematográficos estadounidenses, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de la BBC. Y no, es meterse en problemas con el gobierno de Trump. O sea, hay que ser muy cuidadoso con lo que van a decir en Estados Unidos de ahora en más. Entre los países que han experimentado un aumento del gasto desde el 2022 se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido, según Pro. Sí, en Nueva Zelanda de hecho se graba muchas cosas. Por ejemplo, un ejemplo totalmente inconexo, cuando Disney compra la franquicia de los Power Rangers hace ya un montón de años, por los 2000 y pico, hay un corte ahí entre las diferentes sagas y a partir de, creo que era Ninja Storm, se empieza a grabar en Nueva Zelanda aprovechando todos esos escenarios paradisíacos que se pueden ver. Tras las declaraciones de Trump, el ministro de Asuntos Internos australiano, Tony Burke, señaló: nadie debe dudar de que defenderemos inequívocamente los derechos de la industria cinematográfica australiana. La asociación Screen Producers Australia afirmó que si bien el plan plantea muchas incógnitas, sin duda causará conmoción mundial. El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, también afirmó que su gobierno está a la espera de más detalles sobre los aranceles propuestos. Pero obviamente seremos grandes defensores de ese sector y de esa industria, declaró en una rueda de prensa. El arancel como herramienta de ajuste. Aparte de su investidura, Trump nombró a 3 estrellas de cine, Jon Voight, Mel Gibson y Sylvester Stallone, como embajadores especiales encargados de promover oportunidades de negocios en Hollywood, al que describió como un lugar magnífico pero muy conflictivo. Y esto lo hizo en la Asunción. Trump escribió entonces: serán mis enviados especiales para que Hollywood, que ha perdido muchos negocios en los últimos 4 años en el extranjero, regrese más grande, mejor y más fuerte que nunca. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha impuesto aranceles a países de todo el mundo. Argumenta que los aranceles, impuestos que se aplican a bienes importados, impulsarán a los fabricantes estadounidenses y protegerán los empleos. Sí, es una típica política proteccionista. Sin embargo, como resultado, la economía mundial se ha sumido en el caos y se espera que los precios de los bienes en todo el mundo suban. O sea, afecta a nuestras propias vidas la decisión de Trump. Incluso antes de este último anuncio, la industria cinematográfica estadounidense se ha visto afectada por las consecuencias de las políticas comerciales de Trump. En abril, China anunció que reducirá su cuota de películas estadounidenses permitidas en el país. La acción errónea del gobierno estadounidense de abusar de los aranceles sobre China inevitablemente reducirá aún más la preferencia del público nacional por las películas estadounidenses, declaró la Administración del Cine de China. Seguiremos las reglas del mercado, respetaremos la decisión del público y reduciremos moderadamente la cantidad de películas estadounidenses importadas, señaló. Sí, igualmente algo que se comentaba en diferentes canales de cine es que China gradualmente fue bajando de todas maneras el tráfico de películas chinas para beneficiar su propia taquilla nacional. De hecho, hay como una suerte de culturización en las escuelas de que lo norteamericano es malo, lo chino es bueno. Porque, seamos sinceros, con toda esa cantidad de habitantes que tiene, es mucho dinero que a ellos les interesa que quede dentro del país. Así que bueno, esto fue más o menos un análisis del panorama y lo que puede llegar a afectar a nuestro objeto de consumo, que son las películas. Y supongo que esto también afectará a las series, aunque acá no lo está diciendo. Obviamente le voy a hacer seguimiento, así que si hay cualquier novedad, por ejemplo que Trump recule como ya ha pasado con otras medidas, se lo voy a estar trayendo. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. Y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papalopoulos, te voy a invitar a que te suscribas para más noticias por el estilo. Hasta la próxima.